porque lo van a ver. Porque de hecho en el internado lo ven, pero no lo ven. Infecciones, medicina interna, pediatría, sobre todo medicina interna. ¿Sí? Entonces los CIDs se empiezan a ver desde que el paciente llega a la emergencia, pero los internos no lo ven porque no nos pasa. Y entonces ya se ve cuando ya el paciente ya está muy grave en UCI. Entonces como internos, al final decimos, ¡ah! Le dio CID en la UCI y se murió. No, la CID comenzó ahí en Tópico, solo que no nos dimos cuenta. Ya sangró en la UCI, ya bueno, ya porque ya nadie se dio cuenta antes. ¿Ya? Entonces, por eso la importancia de esas alteraciones del hemograma, irlas poniendo desde el inicio, para ya estar atentos y no darse cuenta cuando ya sangró cualquier. ¿Ya? Obstetricia, su rotación. ¿Cuándo se va a ver eso? Preeclampsia. ¿La van a ver? No. Por eso, lo que les decía en la primera clase, en la clave azul, los ginecólogos piden frotis de sangre periférica. Y ahí van a ver ustedes los esquistocitos. Por la microangiopatía. Neoplasias, ahí sí, pediatría. La neoplasia más frecuente en pediatría son las leucemias, y las leucemias vienen asociadas a células. Traumas masivos. Cirugía. Ahí les van a llegar los pacientes accidentados. ¿Sí? Entonces, los pacientes accidentados muchas veces, lamentablemente, no van a fallecer por la costilla rota, por la pierna rota. ¿Por qué morirán? Por CID. ¿Qué pasa con las múltiples fracturas? ¿Qué se expone? A tisular. Y entonces se desencadena un CID de padre y señor mío y a veces no hay vuelta atrás. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? En infecciones, claramente identificar rápidamente y tratar de corregir para evitar que se siga desarrollando el CID. Mientras tanto, soporte. ¿Sí? Si es trombocitopenia, si es alteración de los tiempos de coagulación, corregir. Mientras ya iniciaron rápido su actividad. En obstetricia, las preeclampsias, eclampsias. Todavía no han hecho ustedes químico, ¿no? ¿Ya? Pero ahí ya van a saber, eso es, se termina el embarazo, pero en el término que llegó la paciente entra sano. ¿Sí? En pediatría, inicia la quimioterapia tópico. No, eso no es verdad. De hecho, ya vamos a ver en los siguientes seminarios clases teóricas que no está tan rápido. Entonces, aquí es importante el soporte, saber identificar y transfusiones, por eso el seminario de transfusión. ¿Ya? Y en traumas masivos, igual, saber identificar para poner soporte. Entonces, no empezar, es que no le operan la rodilla, ¿qué hacemos? No le operan la rodilla. No, mientras esperan que le operen la rodilla, están ahí ustedes detrás, cómo están sus tiempos de coagulación, cómo están sus plaquetas, cómo está su hemoglobina, está cayendo la hemoglobina, porque esta cayendo no vaya a ser CID y estar ahí detrás de eso. ¿Ya? Entonces, el tratamiento será pues dependiendo, ¿no? Si es agudo, es soporte. No es un tratamiento específico. No, aquí no es el complejo protrombínico, o sea, no hay nada que lo pueda coagular. Recuerden que lo que ha pasado es un estado protrombótico, no hay que coagular. ¿Ya? Y en CID crónica, obviamente van a haber trombosis, entonces anticoagulación, todo lo que hay en el fármaco. Que se acuerden, ¿no? ¿Por qué se ríen? Pero que no se acuerden. Bueno, en inhibidores de coagulación, bueno, saben por fármaco, porque se acuerdan, ¿no? Que existen unos fármacos que son inhibidores específicos de la coagulación, ¿no? Los inhibidores de DSA, ¿no? Ya. Y sin embargo, basando ese trabajo, pueden existir anticuerpos dirigidos contra factores de la coagulación y esto suele ocurrir en enfermedades autoinmunes. De hecho, se toman sus nombres porque antiguamente se veía que algunos pacientes de pronto, de la nada, venían con trastornos de coagulación y al hacer los análisis se veía que de pronto no tenían factores de coagulación. Y después en el tiempo se hacían diagnósticos tipo lupus. Entonces se creía
surgían, pues, ¿no? Lamentablemente, proteínas que eran factores de comunes. Estos anticuerpos pueden ir contra un solo factor, contra varios factores, usualmente este es el anticoagulante. Lamentablemente pueden ir contra el factor 8, y entonces, sí, por un tema de juego de palabras, puede ser, pues, le llaman hemofilia adquirida. Entonces ahí ustedes se pueden confundir, hemofilia congénita, adquirida. Sí, pues puede haber un anticuerpo que se vaya justo contra el 8 y entonces en lugar de llamarle inhibidor contra el factor 8, han decidido ponerle hemofilia adquirida. Bueno, es un anticuerpo que se va contra el 8. Y entonces, sí, se pueden poner concentrados. En realidad esto es una situación bastante delicada porque tienen que recibir también terapia inmunosupresora. Usualmente el manejo de la enfermedad en el fondo, tal cual, o sea, básicamente se maneja la enfermedad en el fondo, dependerá qué factor ha sido el afectado para poderlo corregir. Bueno, ya está la ya. Preguntas. Respecto a los niveles de los factores de coagulación, ¿desde qué nivel debería preocuparnos? O sea, por ejemplo, puede ser una disminución leve, ya no sería sospechar de las enfermedades o qué más tendríamos que ver, o ver cómo es este clínica. O sea, los factores se consideran normales por encima del 70%. Por debajo del 70% es un déficit de factor. En el caso de las hemofilias está definido el 5%, 25%, tal cual es el dicho. Sin embargo, incluso entre los leves, moderados y severos, hay algunos moderados que, o sea, tú le haces el dosaje y es moderado, pero clínicamente es sangre. Entonces, no puede decir, no, lo siento, señor, no le voy a dar porque usted es moderado. Lo siento, sangre no. Entonces, a veces hay discrepancias entre la clínica y el laboratorio, y entonces ahí entraría mucho la clínica, ¿no? Pero usualmente ascienden, ¿no? Por encima del 50% de los pacientes no están. Obviamente, 50%, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta de leves desde 25%, entonces sí hay un margen bien importante. De todas maneras, si por debajo del 50%, sí siempre es mejor corregirlo, de todo